En esta siguiente sección vamos a añadir la última actividad o recurso, perdón, la actividad. Esta actividad es el cuestionario. Bueno, la actividad de cuestionario permite al profesor diseñar y plantear cuestionarios con preguntas de tipo opción múltiple, verdadero y falso, coincidencias, respuestas cortas, respuestas numéricas. El profesor puede permitir que el cuestionario se intente resolver varias veces con las preguntas ordenadas o seleccionadas aleatoriamente por un banco de preguntas. Se puede establecer un tiempo límite. Cada intento se califica automáticamente con la excepción de las preguntas de tipo ensayo y el resultado se guarda en el libro de calificaciones. El profesor puede determinar si se muestran y cuándo se muestran al usuario los resultados, comentarios, retroalimentación y las respuestas correctas. El cuestionario puede usarse para hacer exámenes del curso Minitest para tareas o lecturas o al final de un tema, exámenes de prácticas con preguntas de exámenes anteriores o para ofrecer información inmediata sobre el rendimiento, para una autoevaluación precisamente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que vamos a poder crear evaluaciones autocalificadas y evaluaciones que realmente no puedan ser autocalificadas, porque posiblemente ustedes quieran crear posiblemente una evaluación que sea tipo ensayo. Entonces pueden poner 5 o 10 preguntas, pero estas evaluaciones tipo ensayo va a tener que ser calificadas por un profesor. Entonces nunca mezclen evaluación, no se pretenda que las evaluaciones que sean tipo ensayo o de texto largo que vayan a ingresar los participantes vayan a ser autocalificadas, ¿no? Vamos a crear ahora una evaluación. Vamos a poner evaluación autocalificada. Okay. Esta es una descripción de la evaluación, pero no es necesario ponerla. Vamos a poner una temporización. Por ejemplo, esta evaluación que vamos a crear va a ser de 60 minutos. En calificación para aprobar, vamos a decir, esto se pone al final, esto no se configura ahora. Vamos a crear solamente una evaluación que va a ser de 60 minutos y que la finalización de la actividad va a ser mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones de que el estudiante va a recibir una calificación para esta actividad. ¿Okay? Pueden optar también por la opción de requerir una calificación aprobatoria, en ese caso en el que crean conveniente que una evaluación se repita n veces, pero se finalice solamente cuando el alumno tenga una calificación aprobatoria. Entonces, ya creamos una evaluación calificada, autocalificada, y vamos a comenzar a añadirle las preguntas. Existen diferentes métodos de añadir preguntas. Tengo dos opciones. La primera, que es un poco desordenada, es agregar pregunta por pregunta desde este lado. Pero les voy a enseñar la opción más organizada para crear sus evaluaciones. Retrocedemos y en la parte de la evaluación vamos a decirle Page Settings y seleccionamos la opción Banco de Preguntas. Entonces podemos irnos hacia la pestaña Categorías y podemos ver todas las categorías de las preguntas que se han creado, además de que podemos crear nosotros nuestras propias categorías. En este caso, por ejemplo, estas son categorías que están creadas por defecto del curso. En este apartado yo voy a crear ya categorías adentro del curso. En este caso voy a poner top del curso de demostración y voy a poner, por ejemplo, módulo 1 quiere decir que todas estas preguntas que yo añada, preguntas del módulo 1. Voy a añadir esta categoría
y veo que aparece acá. Voy a añadir una categoría más que también esté al nivel de estos cursos y voy a poner módulo 2. Voy a añadirla y voy a añadir una última categoría que esté por arriba y que sea módulo 3. Voy a añadir la categoría y yo puedo tener dentro de un... ¿Para qué me sirve el crear categorías? Es que yo podría crear dentro de un módulo, por ejemplo, que tenga 10 preguntas, acá que tenga 10 preguntas y acá que tenga 10 preguntas. Y yo podría generar al final una evaluación final con una mezcla de estas 3 categorías diferentes para poder evaluar el total del curso. En este caso vamos a seguir con el ejemplo, que es para crear la evaluación, y vamos a seleccionar dentro del banco de preguntas el módulo donde vamos a ingresar las preguntas. En este caso estoy seleccionando el módulo 1 y voy a darle clic en crear una nueva pregunta. Estas son todas las opciones de preguntas que tengo para crear. Vamos a utilizar las más clásicas y básicas, que son las preguntas de opción múltiple, por ejemplo. Y yo voy a ponerle acá pregunta 1. Pregunta 1. Y vamos a escribir el enunciado de la pregunta. En este caso voy a abrir un documento por acá que tengo para ir ingresando las preguntas de un banco de preguntas que tengo aquí. Por ejemplo, vamos a añadir la pregunta. Perdón. Estas preguntas son, por ejemplo, previas al... Como lo estoy copiando en Word, se copia con el formato. Entonces, si quiero quitarle el formato, tengo que hacer lo que hice hace un momento. Ok, voy a seguir ingresando. Ya ingresé el enunciado. Las conductas de riesgo que se pueden observar son: y voy a poner las opciones de la pregunta. Por ejemplo, voy a poner la respuesta 1, la respuesta 2, perdón, la elección 2 y la elección número 3. Esta pregunta tiene 4 elecciones. Todas las anteriores son correctas. Entonces, por ejemplo, en este caso, la respuesta correcta es la elección número 4. Entonces yo tengo que marcar que el 100% de esta pregunta va a ser la elección número 4. Yo podría también hacer un mix. Como esta es una opción múltiple, podría decirle, ok, va a tener el 50% de la nota si es que marca este y el otro 50% si es que marca el otro. Entonces tendría la nota completa y esta tendría que ser 0 en el caso de que estas dos sean las respuestas correctas, ¿no? En este caso no. Esta es de opción, en este caso esta pregunta, la respuesta correcta es esta de acá. Pero tengo la posibilidad de hacer ese tipo de respuestas, ¿no? En la que dos alternativas sean correctas y cada una valga un 50% del punto que se tiene que dar por esa nota. Entonces voy a guardar los cambios y está creada mi primera pregunta. Voy a crear una segunda pregunta que es de verdadero y falso y vamos a poner la siguiente pregunta. Vamos a poner
Pregunta 2. Este es descriptivo para nosotros. Esto es para llevar un control interno, el nombre. Entonces voy a poner el enunciado de la pregunta y se entendió, a ver, 2 más 2 es igual a 4 y voy a poner la respuesta correcta, es verdadero. Entonces es así como se pone el enunciado de una pregunta que es de verdadero y falso. Puedes poner una puntuación por defecto, siempre lo dejo en 1, luego puedo cambiar al momento de generar la evaluación. Entonces pongo respuesta correcta es verdadero. ¿Okay? Puedo añadir una retroalimentación para que sea visualizada luego de finalizar la evaluación. Acá puedo poner una retroalimentación cuando la respuesta sea verdadera y una retroalimentación cuando la respuesta sea falsa. Voy a guardar los cambios y tengo mi pregunta número 2. Vamos a crear una nueva pregunta que sea una pregunta de emparejamiento. Vamos a agregarla y vamos a poner lo siguiente. Pregunta 1, por ejemplo, en la pregunta 1 voy a poner esto de acá y voy a decirle que nos está copiando los formatos. Okay. Y la respuesta realmente no la sé, pero vamos a decir que es esta acá. Y en la siguiente vamos a poner esta pregunta de emparejamiento y vamos a decir que la respuesta es la siguiente. Y vamos a añadir una tercera. Y vamos a decir que la respuesta es esta de acá. Puedo añadir más espacios, o sea, más preguntas. Se quedan las que hice hace rato y se creó una cuarta, quinta y una sexta. Pero yo solamente quiero usar hasta la cuarta. A la cuarta y vamos a decir que es esta la respuesta. Entonces ya está lista la retroalimentación también. En todas las preguntas se puede poner una retroalimentación específica. En este caso, por defecto dice respuesta correcta, respuesta parcialmente correcta y respuesta incorrecta. Voy a guardar los cambios, el enunciado. En el enunciado es busca la relación. Busca la relación y pregunta 3. Guardamos los cambios y vemos que está creada la pregunta 1, 2 y 3. No importa el orden que aparezca acá, lo que vale es el orden que ustedes tienen. Entonces, dentro de las preguntas ustedes pueden duplicar, pueden gestionar marcas, pueden exportar a un formato XML o pueden tener una vista previa, que esto es importante, ¿no? Cómo es que va a aparecer su evaluación. Por ejemplo, si yo pongo verdadero, enviar y terminar, y me va a salir así. La respuesta es verdadera. Comenzar de nuevo, le digo, pongo falso, enviar y terminar, y la respuesta correcta es verdadero. Cerrar vista previa. De la misma manera puedo previsualizar las otras preguntas. ¿Ok?
Entonces, esta es la primera evaluación que estoy haciendo. Voy a regresar a mi capítulo 1, entro a la evaluación autocalificada y voy a editar el cuestionario. Como ya tenemos un banco de preguntas, acá le vamos a decir, ok, la calificación máxima va a ser sobre 20. Si deseamos, podemos reordenar las preguntas al azar. En este caso no lo voy a hacer de esa manera. Voy a agregar preguntas de un banco de preguntas y voy a seleccionar de qué banco de preguntas quiero agregar esas preguntas. Entonces selecciono todas, le añado las preguntas seleccionadas del cuestionario y puedo organizarlas según el orden que yo quiero. En este caso voy a decir que primero va a ser la pregunta 1, 2 y 3. Así van a aparecer. En este caso, como solamente tengo 3 preguntas, le voy a decir, ok, esta pregunta va a valer 5, esta pregunta va a valer 15 y esta pregunta va a valer 5. Entonces, ahí ya tengo la calificación lista. Total de calificaciones, perdón, 25 dice ahí. Total de calificaciones 25. Entonces hay que cambiar esto. 10, 10 y 5, el total de calificaciones 20. Perfecto, guardar. Y listo. Esta es pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, el tamaño de las calificaciones y ya tenemos lista la evaluación. Pero en la institución donde estamos configurando estas preguntas, por defecto las preguntas salen de una por una. En este caso, el método que se utiliza para la institución se maneja de otra manera. En este caso ya puedo comenzar a configurar la calificación para aprobar, ya que sé cuánto va a ser la calificación máxima en esta evaluación. Entonces voy a decirle que la calificación para aprobar es 11. Puedo decirle que tiene 2 intentos permitidos y la calificación más alta es la que va a valer, ¿no? Puedo poner el promedio, el primero o el último intento, depende cómo quieran configurar la evaluación. El comportamiento de las preguntas, pueden ordenar al azar las respuestas. Esto sí es interesante porque si es que algún alumno se quiere pasar las respuestas, él le va a decir, oye, la respuesta es la correcta, pero para el otro alumno quizás la A no es la A, sino es la B. Entonces, eso es bueno dejarlo, ordenar al azar las respuestas. En tema de esquema, justamente es la parte que quería explicarles, ¿no? Si ustedes dan la evaluación ahora, le va a salir pregunta por pregunta y van a tener que poner siguiente para ver la siguiente pregunta. En este caso, voy a decirle no, nunca. Todas las preguntas van a aparecer en una misma página. Entonces, es como si tuviese una hojita y en esa hojita van a aparecer todas las preguntas y voy a tener que marcar las respuestas correctas. Las opciones de revisión las dejo por defecto, pero ustedes pueden configurar mientras el cuestionario está abierto, se pueden ver algunos detalles, ¿no? Estos son las configuraciones que se tienen con respecto a las opciones de revisión de la evaluación. Por defecto, en esta configuración, el alumno va a recibir la retroalimentación luego de haber enviado su prueba, al igual que su nota. Le va a aparecer la retroalimentación de su evaluación y su nota final. Ok, la restricción extra sobre intentos. Hay restricciones extra sobre intentos si se requiere contraseña, como para brindarle una contraseña a un alumno para que tenga un intento más. En restricciones de acceso, bueno, todos tienen lo mismo, esto lo vamos a ver al final. Y finalización de actividad. En finalización de actividad hay que marcar lo siguiente: los estudiantes mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las siguientes condiciones. El estudiante debe ver esta actividad para finalizarla. El estudiante debe recibir una calificación para finalizar esta actividad. Ok, entonces guardamos los cambios, regresamos al curso y podemos visualizar ahora y efectuar la evaluación. Vamos a intentar resolverlo ahora.
Acá me dice el cuestionario tiene tiempo de límite 1 hora, el tiempo empezará a contar desde el momento en el que inicie su intento y debe presentarlo antes de que el tiempo termine. Seguro que desea empezar. Comenzamos y comienza a salir el contador. Entonces me dice, mira, tienes 3 preguntas, las preguntas se muestran de arriba abajo, como lo configuramos, y vamos a marcar cuáles son las respuestas. Entonces, si bien recuerdo, en este caso ven que se han movido las alternativas, por ejemplo, todas las anteriores ahora está como inicio, está el inicio como pregunta A, cuando era la última. Vamos a poner acá verdadero y acá, bueno, acá hay que escoger cuál era la que iba. Entonces, como no recuerdo, vamos a marcar cualquier cosa, quiere decir que nos vamos a equivocar. Vamos a terminar el intento. Nos dice, ok, sus respuestas fueron guardadas, pero tiene que enviar todo y terminar el intento. Entonces, enviamos todo. Y ahora nos aparece la revisión, ¿no? Nos dice, comenzado el lunes, cuándo fue finalizado, cuánto fue el tiempo que se empleó y cuánto es mi calificación. En este caso yo recibí una nota de 15, que es el 75% de la nota sobre 20. Entonces me aparece la retroalimentación de las respuestas. Estas son las retroalimentaciones definidas por defecto, pero ustedes pueden extenderlas por pregunta. Y me salen que me he equivocado, ¿no? En este caso me equivoqué en todas las. Y me dice dónde va dónde. Cuáles son las opciones que hay que combinar o las respuestas correctas. En este caso, hemos aprendido cómo crear una evaluación. Hemos creado un banco de preguntas, hemos asignado las restricciones de tiempo y cómo vamos a visualizar la evaluación en sí. Entonces, en esta sesión hemos finalizado el cómo generar nuestra evaluación autocalificada, ¿no? O autoevaluada. En la siguiente sesión vamos a ver otras opciones de evaluación.